Un ranchero rico dio pan a un hombre moribundo. Al amanecer, 200 guerreros se formaron en silencio. Capítulo 1. El encuentro en el desierto. El sol del Texas occidental se desplomaba como una moneda de oro fundido sobre el horizonte infinito, pintando las mesetas rocosas con tonos carmesí y naranja. Samuel Thornton, un hombre de 50 años, con manos curtidas por décadas de trabajo duro, guiaba su caballo por el sendero polvoriento que conectaba su rancho con el pueblo de Esperanza Valley. Sus ojos azules, enmarcados por arrugas profundas, escaneaban constantemente el terreno árido, una costumbre adquirida después de 30 años viviendo en esta tierra implacable. El viento susurraba entre los cactus saguaro y los mezquites retorcidos, llevando consigo el aroma a salvia y tierra seca. Samuel había salido temprano esa mañana para inspeccionar las cercas del extremo sur de su propiedad, una extensión de más de 1000 acres que había heredado de su padre y expandido con años de trabajo incansable. Su rancho, conocido como Cielo Abierto, era uno de los más prósperos de la región, con ganado de primera calidad y pozos de agua que nunca se secaban. Mientras cabalgaba por un barranco estrecho, algo captó su atención. Una figura oscura yacía inmóvil junto a una formación rocosa, casi invisible entre las sombras alargadas del atardecer. Samuel detuvo su caballo y entrecerró los ojos, tratando de distinguir mejor la forma. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que era una persona. «¡Dios mío!», murmuró, espoleando su caballo hacia adelante. Al acercarse, pudo ver a un hombre de complexión robusta pero demacrada, vestido con ropas raídas y polvorientas que alguna vez habían sido de buena calidad. Su piel morena estaba quemada por el sol, sus labios agrietados y secos. Respiraba con dificultad, con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular. Samuel desmontó rápidamente, sus botas resonando contra el suelo pedregoso. Se arrodilló junto al extraño, notando inmediatamente los signos de deshidratación severa y agotamiento. El hombre llevaba días sin comer ni beber adecuadamente, eso era evidente. «Oye, amigo», dijo Samuel con voz firme pero compasiva, «¿puedes oírme?». El hombre abrió los ojos lentamente, revelando unas pupilas oscuras que brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Su mirada se encontró con la de Samuel, y por un momento el ranchero sintió como si estuviera viendo algo más profundo que la simple desesperación de un viajero perdido. «Agua», susurró el desconocido con voz ronca. «Por favor». Sin dudarlo, Samuel desató su cantimplora de la silla de montar y la llevó a los labios del hombre, sosteniéndole la cabeza con cuidado. El agua fresca corrió por la garganta reseca del extraño, quien bebió con avidez, pero sin prisa, como si fuera un regalo divino. «Despacio, amigo», aconsejó Samuel, «poco a poco». Después de que el hombre hubiera bebido lo suficiente, Samuel revisó las alforjas de su caballo. Encontró un pedazo de pan casero que su ama de llaves, María, había preparado esa mañana, envuelto en un paño blanco. Lo desenvolvió y se lo ofreció al desconocido. «Toma, necesitas comer algo», dijo Samuel, partiendo el pan en pedazos más pequeños. «Esto te ayudará a recuperar fuerzas». El hombre tomó el pan con manos temblorosas, pero antes de llevárselo a la boca, miró directamente a los ojos de Samuel. En esa mirada había una intensidad que el ranchero no podía explicar, como si el extraño estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre después de tragar el primer bocado. «Samuel Thornton», respondió el ranchero. «Soy dueño del rancho Cielo Abierto, a unas millas de aquí. ¿Y tú?». El hombre dudó por un momento, sus ojos escaneando el rostro honesto de Samuel. «Me llamo Diego Mendoza», dijo finalmente. «Vengo de muy lejos, buscando una nueva vida». Samuel asintió sin hacer más preguntas. En estas tierras, muchos hombres llegaban buscando empezar de nuevo, y él respetaba esa necesidad de privacidad. Lo que importaba ahora era ayudar a este hombre, que claramente había pasado por una dura prueba. «Bueno, Diego, no puedo dejarte aquí», dijo Samuel poniéndose en pie. «Mi rancho no está lejos. Puedes quedarte esta noche, recuperar fuerzas, y mañana decidiremos qué hacer».
Diego lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que parecía ir más allá de las circunstancias. Se las arregló para sentarse, apoyándose contra la roca, y tomó la mano de Samuel con una firmeza inesperada. «Samuel Thornton», dijo con voz clara y decidida, «recordaré tu nombre y este momento por el resto de mi vida. Lo que has hecho por mí no tiene precio». Había algo en la manera en que Diego pronunció esas palabras que hizo que Samuel sintiera un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento, como si el destino hubiera orquestado este encuentro. Con cuidado, Samuel ayudó a Diego a subir al caballo, montando detrás de él para asegurar que no se cayera. Mientras cabalgaban hacia el rancho bajo el cielo estrellado, el silencio del desierto los envolvía, roto solo por el sonido rítmico de los cascos del caballo y el susurro del viento nocturno. Diego se mantuvo despierto durante todo el viaje, sus ojos fijos en el horizonte, como si estuviera calculando distancias y memorizando el terreno. Samuel notó esta intensidad, pero lo atribuyó a la natural desconfianza de un hombre que había pasado por dificultades. Al llegar al rancho, las luces cálidas de la casa principal brillaban como un faro en la oscuridad. María, el ama de llaves, y Pedro, el capataz, salieron a recibirlos, sus rostros mostrando sorpresa pero no cuestionando la decisión de su patrón de traer a un extraño. «María, prepara la habitación de huéspedes», pidió Samuel mientras ayudaba a Diego a desmontar. «Y algo de comida caliente. Pedro, lleva el caballo al establo». Esa noche, mientras Diego descansaba en una cama cómoda por primera vez en semanas, Samuel se quedó despierto en su estudio, mirando por la ventana hacia el desierto. Algo en el encuentro de esa tarde lo inquietaba, no de manera negativa, sino con una sensación de expectativa, como si hubiera puesto en movimiento algo más grande de lo que podía imaginar. Diego, en su habitación, tampoco dormía. Se había acercado a la ventana y observaba las estrellas, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una oración silenciosa. En su mano llevaba un pequeño medallón de plata, tan discreto que Samuel no lo había notado, y lo apretaba con fuerza contra su pecho. «Mañana», murmuró Diego en voz tan baja que ni siquiera él mismo la escuchó completamente. «Mañana todo cambiará». Capítulo 2. Secretos en el amanecer. El primer rayo de sol atravesó la ventana de la habitación de huéspedes, iluminando el rostro de Diego Mendoza, quien ya había estado despierto durante horas. Se había levantado antes del amanecer, no por incomodidad, sino por una urgencia interna que no podía explicar. Sus ojos, mucho más claros y alertas que la noche anterior, escaneaban el paisaje desde la ventana con la precisión de un hombre acostumbrado a evaluar terrenos y posiciones estratégicas. El rancho cielo abierto se extendía ante él como un oasis de prosperidad en medio del desierto texano. Podía ver los corrales bien construidos, el ganado pastando en los prados verdes regados por un sistema de acequias ingeniosamente diseñado, y los vaqueros que ya comenzaban sus labores matutinas. Todo hablaba de un hombre que había construido su imperio con trabajo duro y dedicación. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Diego», era la voz de Samuel. «¿Estás despierto? María ha preparado el desayuno». «Sí, Samuel, salgo enseguida», respondió Diego, notando cómo su voz había recuperado su fuerza natural. Se vistió rápidamente y salió al pasillo, donde Samuel lo esperaba con una sonrisa cálida. A la luz del día, el ranchero pudo apreciar mejor al hombre que había rescatado. Diego era claramente más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás unos 40 años, con una complexión fuerte que hablaba de alguien acostumbrado al trabajo físico y posiblemente al combate. Sus manos, aunque curtidas, mostraban callosas muy específicas, no las de un vaquero común. «Espero que hayas descansado bien», dijo Samuel mientras caminaban hacia el comedor. «María ha preparado huevos, tocino y sus famosos biscuits»,
Dice que un hombre que ha pasado hambre necesita recuperar fuerzas adecuadamente. Su hospitalidad es extraordinaria, respondió Diego, y Samuel notó que su acento, aunque claramente mexicano, tenía matices que sugerían educación y refinamiento. No esperaba tanta bondad de un extraño. Aquí en el oeste, un hombre es tan bueno como su palabra y sus acciones, replicó Samuel. Además, mi padre siempre decía que la hospitalidad es lo que separa a los hombres civilizados de los salvajes. Entraron al comedor, donde María había preparado una mesa abundante. Era una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño y ojos bondadosos, que inmediatamente evaluaron a Diego con la sabiduría de alguien que había visto muchos tipos de hombres pasar por esa casa. «Buenos días, señor», dijo María con una reverencia ligera. «Espero que se sienta mejor esta mañana». «Mucho mejor, gracias a usted y al señor Thornton», respondió Diego, y María notó inmediatamente sus modales refinados. Durante el desayuno, Samuel intentó hacer conversación casual, pero Diego parecía estar constantemente alerta, sus ojos moviéndose hacia las ventanas cada pocos minutos, como si esperara ver algo específico en el horizonte. «¿Tienes familia, Diego?», preguntó Samuel, untando mermelada en su biscuit. Diego pausó, su tenedor a medio camino hacia su boca. «Tenía», respondió finalmente. «Mi esposa y mi hija murieron hace 3 años. Desde entonces he estado viajando». La tristeza en su voz era genuina, pero Samuel percibió que había más historia detrás de esas palabras. Sin embargo, respetó la privacidad del hombre y no presionó. «Lo siento por tu pérdida», dijo Samuel sinceramente. «Yo perdí a mi esposa hace 5 años. El trabajo ayuda a mantener la mente ocupada, pero el corazón siempre recuerda». Por primera vez desde que se conocieron, Diego sonrió genuinamente. «Eres un hombre sabio, Samuel Thornton, y generoso. No muchos habrían hecho lo que tú hiciste ayer». Después del desayuno, Samuel invitó a Diego a recorrer el rancho. Mientras caminaban entre los corrales, Diego hizo preguntas muy específicas sobre las defensas del lugar, la cantidad de trabajadores y las rutas de acceso. Preguntas que a Samuel le parecieron naturales, viniendo de alguien que quizás buscaba trabajo. «¿Cuántos hombres trabajan aquí?», preguntó Diego, observando a los vaqueros que herraban caballos en el corral principal. «12 hombres fijos», respondió Samuel. «Durante la temporada de marcaje y arreo, contrato hasta 20 más. Es un buen grupo. La mayoría lleva años conmigo». Diego asintió, sus ojos calculando distancias y posiciones. Pedro, el capataz, se acercó a ellos, un hombre robusto de unos 60 años con bigote gris y mirada desconfiada. «Patrón», dijo Pedro tocándose el sombrero. «Los muchachos terminaron de revisar la cerca norte. Todo está en orden». «Perfecto, Pedro. Te presento a Diego Mendoza, nuestro huésped», dijo Samuel. Pedro observó a Diego con la mirada experta de alguien que había trabajado en ranchos toda su vida. Notó inmediatamente la postura erguida, la forma en que Diego evaluaba el terreno y especialmente la manera en que llevaba las manos, siempre cerca de donde estaría un arma. «Mucho gusto», dijo Pedro, estrechando la mano de Diego, sorprendido por la firmeza del apretón. «El placer es mío», respondió Diego. «Tienen una operación muy bien organizada aquí». Durante el resto de la mañana, Diego acompañó a Samuel en sus tareas diarias, observando todo con una atención que iba más allá de la curiosidad casual. Cuando se acercaron a un promontorio rocoso que ofrecía una vista panorámica del valle, Diego se detuvo abruptamente. «¿Qué sucede?», preguntó Samuel, notando la tensión súbita en el cuerpo de Diego. Diego entrecerró los ojos, mirando hacia el horizonte norte. Sus años de experiencia le habían enseñado a detectar movimientos que otros no notarían. Allí, en la distancia, pudo distinguir pequeñas nubes de polvo que se movían en formación demasiado organizadas para ser naturales. «Samuel», dijo Diego, su voz súbitamente seria, «necesito que sepas algo. Mi nombre real es Diego Mendoza, eso es cierto, pero lo que no te dije es que era el líder de un grupo de hombres que han estado luchando contra las injusticias en ambos lados de la frontera». Samuel se volvió hacia él, sus ojos mostrando sorpresa pero no miedo. «¿Eres un revolucionario?», preguntó directamente. «Soy un hombre que cree en la justicia», respondió Diego. «Mis hombres y yo
Hemos estado luchando contra terratenientes corruptos y políticos deshonestos que oprimen a los pobres. Hace una semana fuimos traicionados. Mis hombres fueron dispersados y yo logré escapar apenas con vida. Samuel procesó esta información, recordando las historias que había escuchado sobre grupos de justicieros que operaban en la frontera. ¿Y ahora?, preguntó Samuel. ¿Qué planeas hacer? Diego miró nuevamente hacia el horizonte, donde las nubes de polvo se acercaban lentamente. Ahora, Samuel Thornton, vas a descubrir que la bondad que mostraste ayer a un extraño moribundo ha puesto en movimiento algo que cambiará tu vida para siempre. En la distancia, apenas visible para el ojo no entrenado, una formación de jinetes se aproximaba al rancho. No venían corriendo, sino en una formación disciplinada y silenciosa, como una fuerza que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Diego sacó su medallón de plata y lo besó suavemente. Mis hombres no me abandonaron, Samuel. Estaban esperando mi señal. Y el pan que me diste ayer fue la señal de que había encontrado a un hombre verdaderamente honorable. Samuel sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Todo lo que había conocido como su rutina diaria estaba a punto de cambiar, y por primera vez en años no sabía qué esperar del futuro. Capítulo 3. La llegada de los guerreros. La mañana texana había adquirido una cualidad casi sobrenatural. El aire se había vuelto inmóvil, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, y el sol parecía suspendido en el cielo, proyectando sombras nítidas que cortaban el paisaje en fragmentos de luz y oscuridad. Samuel Thornton se encontraba en el porche de su casa, con una taza de café humeante en las manos, observando el horizonte con una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había experimentado desde sus días de juventud. Diego Mendoza había desaparecido antes del amanecer, sin una palabra de explicación, dejando solo una nota escrita en una caligrafía elegante. Samuel, tu bondad será recompensada. Mantén la fe. DM. Ahora, mientras las primeras nubes de polvo se hacían visibles en la distancia, Samuel comenzaba a comprender que su mundo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Pedro, el capataz, se acercó al porche con pasos apresurados, su rostro curtido mostrando una preocupación que rara vez exhibía. «Patrón», dijo, ajustándose el sombrero, «hay jinetes acercándose desde el norte. Muchos jinetes. Los muchachos están nerviosos». Samuel asintió, bajando la taza de café. Había estado esperando este momento desde que Diego le había revelado su verdadera identidad la tarde anterior. «¿Cuántos, Pedro?» «Difícil de decir con certeza, pero las nubes de polvo sugieren que son muchos. Vienen en formación, no como bandidos o vagabundos». Pedro hizo una pausa. «Vienen como soldados». En el horizonte, las siluetas comenzaron a tomar forma. Primero fueron apenas puntos oscuros que se movían en líneas perfectas. Luego se convirtieron en figuras reconocibles de hombres a caballo. Pero lo que más impresionó a Samuel fue el silencio absoluto con el que se acercaban. No había gritos, no había disparos al aire. No había el caos típico de una banda de forajidos, solo el sonido rítmico de cascos de caballo moviéndose en perfecta sincronización. María salió de la casa, secándose las manos en su delantal, sus ojos mostrando una preocupación maternal. «¿Qué debemos hacer, señor Thornton?», preguntó. «¿Deberíamos enviar a alguien al pueblo por ayuda?» Samuel sacudió la cabeza lentamente. «No, María, creo que estos hombres no vienen a hacernos daño, al menos no directamente». Los vaqueros del rancho habían dejado sus tareas y se congregaban cerca de la casa principal, algunos con rifles en las manos, todos con expresiones de incertidumbre. Samuel pudo ver en sus rostros la lealtad que había cultivado durante años, hombres dispuestos a defender el rancho sin importar las consecuencias. «¡Allí!», gritó uno de los vaqueros más jóvenes, señalando hacia la formación que se acercaba.
Puedo ver sus caras, y efectivamente ahora era posible distinguir detalles individuales. Los jinetes llevaban sombreros de ala ancha, ponchos que ondeaban ligeramente en la brisa matutina, y cada uno montaba un caballo en excelente condición. Pero lo más notable era la disciplina militar con la que se movían, manteniendo filas perfectas y distancias precisas entre ellos. Cuando llegaron al perímetro del rancho, se detuvieron como una sola entidad. Samuel pudo contar aproximadamente 200 hombres, todos montados, todos en silencio, todos con la mirada fija en la casa principal. Era una imagen que parecía sacada de un sueño o quizás de una leyenda. Del centro de la formación emergió una figura solitaria. Era Diego Mendoza, pero transformado. Ya no era el hombre moribundo que Samuel había encontrado en el desierto, ni siquiera el huésped agradecido que había desayunado en su mesa. Este Diego irradiaba autoridad y comando, montaba un magnífico caballo negro y llevaba ropas que, aunque sencillas, hablaban de liderazgo y respeto. Diego se acercó al porche lentamente, sus ojos nunca abandonando los de Samuel. Cuando llegó a una distancia apropiada, desmontó con la gracia de un hombre acostumbrado a ceremonias importantes. Samuel Thornton, dijo Diego con voz clara que resonó en el aire matutino. Ayer, cuando yo era un extraño moribundo en el desierto, me ofreciste agua, comida y refugio sin pedir nada a cambio. No me preguntaste mi nombre, mi origen o mis intenciones. Actuaste con la compasión pura que define a un hombre verdaderamente honorable. Samuel bajó los escalones del porche, sintiendo la intensidad del momento. Los ojos de 200 hombres estaban fijos en él, pero de alguna manera no se sentía intimidado. Hice lo que cualquier hombre decente habría hecho, respondió Samuel. No esperaba nada a cambio. Diego sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. Y precisamente por eso, Samuel Thornton, mereces todo lo que está por venir. Diego se volvió hacia sus hombres y levantó la mano derecha. ¡Hermanos!, gritó. Este es el hombre que salvó la vida de vuestro líder. Este es el hombre que demostró que la bondad aún existe en este mundo. Un murmullo se extendió entre los 200 jinetes, pero no era un murmullo de conversación casual. Era algo más profundo, más ceremonial, como el sonido de una oración compartida. Diego se volvió nuevamente hacia Samuel. Estos hombres han cabalgado durante días para llegar hasta aquí. Algunos han venido desde México, otros desde las montañas de Nuevo México y algunos desde tan lejos como California. Todos ellos me han seguido durante años, luchando por la justicia, protegiendo a los inocentes, enfrentando a los tiranos. Samuel miró la formación de hombres. Ahora podía ver que no eran simples vaqueros o bandidos. Había veteranos de diversas guerras, hombres que habían visto combate real, otros que claramente eran líderes naturales en sus propias comunidades, todos unidos por algo más poderoso que el dinero o la aventura. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Samuel, aunque parte de él ya sospechaba la respuesta. No queremos nada de ti, Samuel, respondió Diego. Queremos darte algo. Queremos ofrecerte nuestra protección, nuestra lealtad y nuestra amistad. Queremos que sepas que desde este día, tu rancho, tu familia, tus trabajadores están bajo la protección de 200 hombres que han jurado defender la justicia. Diego hizo una pausa, observando la expresión de asombro en el rostro de Samuel. Pero más importante aún, queremos que sepas que tu acto de bondad no solo salvó mi vida, restauró mi fe en la humanidad. Después de años de luchar contra la corrupción y la crueldad, había comenzado a creer que la bondad genuina era una reliquia del pasado. Tú me probaste que estaba equivocado. Los trabajadores del rancho observaban la escena con una mezcla de asombro y orgullo. Su patrón, el hombre para quien trabajaban, estaba siendo honrado por lo que claramente era una fuerza formidable. Pedro se acercó a Samuel susurrando: «Patrón, ¿qué significa todo esto?». Samuel mantuvo sus ojos fijos en Diego mientras respondía: «Significa, Pedro, que ayer hice lo correcto sin saber las consecuencias. Y hoy estoy descubriendo que hacer lo correcto a veces trae recompensas que nunca podrías imaginar». El sol continuaba su ascenso,
proyectando la sombra de 200 jinetes sobre la tierra del rancho Cielo Abierto, marcando el comienzo de una nueva era para Samuel Thornton y todos aquellos que llamaban a ese lugar su hogar. Capítulo 4. El nuevo amanecer. El sol había alcanzado su punto más alto cuando Diego Mendoza alzó nuevamente la mano, y como por arte de magia, los 200 jinetes comenzaron a desmontar al unísono. El sonido de botas tocando el suelo creó un ritmo hipnótico que se extendió por todo el rancho. Samuel observaba, fascinado, cómo estos hombres que habían llegado como una fuerza militar se transformaban en individuos, cada uno con su propia historia, su propio rostro, su propia razón para estar allí. Diego se acercó a Samuel y por primera vez desde su llegada, su expresión mostró la vulnerabilidad del hombre que había sido rescatado en el desierto. Samuel, antes de que mis hombres se presenten formalmente, necesito que entiendas algo, dijo Diego, su voz ahora más suave, más personal. Lo que viste ayer, lo que hiciste por mí, no fue casualidad. Durante meses he estado buscando una señal, una prueba de que todavía existe bondad genuina en este mundo. Samuel frunció el ceño, tratando de comprender las implicaciones de esas palabras. ¿Qué quieres decir? He estado cabalgando por estos desiertos durante semanas, deliberadamente poniéndome en situaciones donde necesitaría ayuda. Diego sonrió con tristeza. He pasado por 5 pueblos, he encontrado a decenas de personas. Algunos me ignoraron, otros me ayudaron, pero esperando algo a cambio. Tú fuiste el primero que me ayudó sin hacer una sola pregunta, sin esperar nada. El peso de esa revelación golpeó a Samuel como una ola. Todo había sido una prueba, pero una prueba que él había pasado simplemente siendo él mismo. ¿Y si hubiera fallado tu prueba?, preguntó Samuel. Entonces habría continuado buscando, respondió Diego. Pero no fallaste. Y ahora, Samuel Thornton, déjame presentarte a los hombres que han decidido que eres digno de su respeto. Diego se volvió hacia sus hombres y dio una señal. Inmediatamente se organizaron en líneas perfectas y uno por uno comenzaron a acercarse a Samuel. Cada hombre se presentaba con dignidad, compartiendo brevemente su historia y explicando por qué había elegido seguir a Diego. El primero fue un hombre mayor con cicatrices en el rostro y ojos que habían visto demasiadas batallas. Soy capitán Alejandro Vázquez, dijo extendiendo su mano. Serví en el ejército mexicano durante 15 años antes de unirme a la causa de don Diego. Este hombre salvó a mi familia de unos terratenientes corruptos que querían robar nuestras tierras. Le siguió un hombre más joven, con la complexión de alguien acostumbrado al trabajo duro. Miguel Rodríguez se presentó. Era minero antes de conocer a Diego. Él me ayudó a escapar de unos patrones que nos trataban como esclavos, y así continuó, uno tras otro. Había vaqueros que habían perdido sus ranchos por políticos corruptos, soldados que habían sido traicionados por sus propios comandantes, campesinos que habían visto a sus familias sufrir bajo la tiranía de hombres poderosos sin escrúpulos. Cada historia era diferente, pero todas compartían un tema común. Diego Mendoza había aparecido en sus vidas más oscuras y les había ofrecido esperanza, propósito y la oportunidad de luchar por algo más grande que ellos mismos. Cuando el último hombre se hubo presentado, Samuel se sintió abrumado por la magnitud de lo que había presenciado. No eran simples seguidores. Eran hombres que habían encontrado en Diego un líder que encarnaba sus más profundos valores de justicia y honor. Diego, dijo Samuel, estoy honrado por todo esto, pero necesito entender qué esperan de mí. No soy un líder como tú, no soy un guerrero. Diego sonrió, y en esa sonrisa Samuel vio la sabiduría de un hombre que había aprendido que el verdadero liderazgo no siempre viene del campo de batalla. Samuel, no necesitamos que seas un guerrero, necesitamos que seas exactamente lo que eres, un hombre bueno en un mundo que a menudo carece de bondad. Diego hizo una pausa. Mis hombres y yo hemos decidido que tu rancho será nuestro punto de encuentro, nuestro refugio, nuestro hogar base, pero no como conquistadores o ocupantes. Diego se volvió hacia sus hombres. «Hermanos», gritó, «mostrad a don Samuel lo que hemos traído».
Como si hubieran estado esperando esta señal, los hombres se dirigieron hacia sus caballos y comenzaron a descargar paquetes y bolsas. Samuel observó con asombro cómo descargaban herramientas de construcción, sacos de semillas, materiales de construcción y algo que lo sorprendió aún más: libros y materiales educativos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Samuel. Es el futuro, Samuel, respondió Diego. Estos hombres no solo son guerreros, son también constructores, maestros, ingenieros, médicos. Hemos decidido que es hora de construir algo, no solo luchar contra la injusticia, sino crear un lugar donde la justicia pueda florecer. Pedro, el capataz, se